Japón lanza robots femeninos sexys para el hogar. En Japón, el empresario Toru Nishak, creador de la empresa Preferred Networks, siendo esta la compañía de mayor valor capital del país, ante su valoración estimada de $2.000 millones acorde a la fuente de Bloomberg, analizó y creó múltiples propuestas de incursión en el mercado, primero nacional en Japón y posteriormente internacional, desde la perspectiva de la robótica. Bienvenidos una vez más a nuestro canal Futuro Noticias. En el presente video expondremos cómo se está abordando el apego del ser humano por la tecnología desde la perspectiva primitiva sexual, ya sea por acompañamiento de un elemento que represente el sexo opuesto o por otros intereses de carácter social que cada vez se normalizan más en la perspectiva humana. Recuerda suscribirte, dar like a nuestro video y activar las notificaciones de nuestro canal para mantenerte al tanto de todas las novedades en la materia. El empresario que hemos mencionado al principio tuvo como visión inicial el llegar a materializar la presencia de robots asistentes en lugares de esparcimiento social, ocio y demás lugares con dinámicas de masa. Por ejemplo, el llegar a usar robots como asistentes en bares. Esto también lo proyectaba como robots que cumpliesen propósitos en el hogar, actividades domésticas de diversa índole. Por lo tanto, la expectativa en la visión futurista de Nishak ha llevado a la cotidianidad cinematográfica que poco a poco se empieza a volverse realidad. Desde la perspectiva del cine, hemos conocido a los robots como elementos de entretenimiento para el hombre, así como de asistencia a sus labores del día a día, tanto dentro como fuera del hogar, lo que ha derivado a una asimilación pasiva del público en general y un deseo inconsciente, por decirlo de alguna manera, en su voluntad de materializarlo, pasando de un proyecto en un país a proyectarse a nivel mundial. Ahora bien, el proyecto más común en estos contextos previamente expuestos es el llamado Astro Boy, pero lo principal por el momento en este tema es que precisamente el factor común en todos los proyectos de este mercado es el hecho de la figura femenina como proyección de su presencia. Si volvemos al mundo del cine, todo lo ya comentado está en las películas en segundo plano, por lo menos en la gran mayoría de las veces, debido a que lo principal como factor común es una proyección de la imagen masculina robótica, como literalmente el malo de la película. Esto en parte podría deberse a que la versión masculina de un robot está percibida como el Armagedón, como el fin de la humanidad y el principio del sometimiento por las máquinas. Con la finalidad de amortiguar esta percepción consciente o no, y con el interés de hacer más apetecible la aceptación de este producto en el mercado, se favoreció y masificó la versión femenina de esta tecnología. La sociedad japonesa ha sido el terreno propicio para el desarrollo de la inteligencia artificial dada a estos robots, esto motivado a cómo la sociedad de este país lleva su jornada diaria, llena de patrones y códigos a seguir al pie de la letra, lo que ha generado una asimilación casi armónica con este tipo de proyecto en evolución robótica. Al menos en esta sociedad mencionada, el apego por algo que los identifica se termina fusionando con el interés por tener o humanizar ese apego, ese sentir arraigado por algo que borra lo humano, pero imita lo técnicamente apetecible de una versión femenina, borrando claramente la autenticidad humana y dejando solo una pasividad digital presente en el entorno de quienes lo consumen. La inteligencia artificial en la robótica se ha venido desarrollando también a gran escala y de forma global por medio de robots empleados en la producción cinematográfica. Y hoy día el avance es tan grande que ya se analiza la posibilidad de aplicar robots frente a la pantalla, robots genuinos y no dramatizaciones de estos. Ejemplo de esto es Eric, un robot inglés que podría llegar a protagonizar una película dado el desarrollo de su inteligencia artificial. En Japón existe un programa para el apoyo nacional a la robótica. Esto demuestra cómo los gobernantes de su país y la gente en general fomentan el desarrollo de la robótica. Una gran parte de las empresas japonesas tiene proyectos desarrollados en robótica e inteligencia artificial, lo que hace a este un campo de bastante progreso en poco tiempo. Se concatena el desarrollo de esta tecnología y del tema preciso que hemos mencionado bajo la situación de la población japonesa. Es una población envejecida con un decremento en la natalidad, derivando en un cambio de enfoque sobre la vida social y de perseguir la compañía de un semejante en su entorno. Esto último se favorece por medidas migratorias exigentes que impiden el flujo de migrantes a su país. Entre dificultades en el flujo de migrantes dado por sus altos estándares y una población envejecida sumado a una tasa de natalidad en números desfavorables, resulta para algunos más crítico el hecho de cómo a la población adulto joven les termina siendo inculcado la opción de gozar placeres que pudieran tener con su pareja, pero sin la necesidad de lidiar con otro ser humano. Sin embargo, aunque en proceso
procesos industriales es bien recibida la idea, el componente humano, por ejemplo en procesos geriátricos, es algo de no escatimar. Toda la estructura del mercado asociada con los robots está cada vez rotando hacia una asociación más amena y cercana con el ser humano. Ejemplo de esto es cómo Preferred Networks, asociada con Toyota, se ha proyectado la elaboración de una inteligencia artificial programada en facilitar la vida cotidiana del ser humano. Todo lo expuesto a este punto, y precisamente lo último descrito, requiere de una vasta retroalimentación, procesamiento de data, actualizaciones de la inteligencia artificial con la finalidad de hacerla más práctica, más inteligente, con mayor destreza en todo, algo que requiere mucho tiempo. Ejemplo de lo anterior es precisamente cómo han hecho uso del robot de apoyo humano de Toyota asociado a funciones de enfermería y soporte humano en periodos de largo plazo de asistencia médica. Lo básico de este robot que hemos mencionado en su constitución se integra en una base de ruedas, una pantalla y un brazo. Claramente esto no se asemeja a un robot humanoide, pero es una forma de mostrar cómo en la cotidianidad humana es posible insertar estos elementos que nos harán capaces a futuro de suplir necesidades laborales, de asistencia médica, así como de otra índole, incluyendo de acompañamiento. Ahora bien, abocándonos a nuestro abordaje inicial, robots con inteligencia artificial asociados al soporte humano y con una figura femenina en su desarrollo y programación fueron usados inicialmente por una cadena de hotelería japonesa, de nombre Hinna, a modo de robots recepcionistas, incluyendo hasta un dinosaurio. La presencia femenina es más amable en la percepción humana, más elocuente, afable y delicada, lo que determina un comportamiento en el hombre que interactúa con ella de tranquilidad, pasividad y receptividad, garantizando un servicio en el caso de la industria hotelera que incrementará el contento de los huéspedes, por su atención técnicamente perfecta y su presencia femenina en el proceso. El recibimiento de este acercamiento social y digital fue muy bien percibido, lo que derivó a que esta cadena hotelera se expandiera por el país bajo esta idea de desarrollo y sentó las bases para catapultar esta interacción social digital con el ser humano a nivel del hogar. Desde entonces y antes de ello, puede investigarse ligeramente para darse cuenta que la gran mayoría de los humanoides son precisamente diseñados con la presencia femenina como carátula y programación, voz, sonidos e interacción verbal. Estos inventos nunca, o al menos así lo aparentan, serían diseñados como circuitos cerrados. Con esto se quiere hacer referencia a un dinamismo por conexión del robot humanoide con el entorno que lo rodea, incrementando el dominio del robot sobre el ambiente humano y actuando como técnica de mercado. Al tener un robot con presencia humanoide y al mismo tiempo tener en este un control de todo lo que convive con el contexto del ser humano que lo usa, es como si se tuviese un control universal de apariencia humana femenina con una inteligencia artificial considerablemente compleja. Lo anterior parece verdaderamente una especie de materialización a lo que podría llegar a llamarse machismo, una imagen femenina que produce placer en la compañía del humano, al mismo tiempo interactúa de forma inteligente con el entorno, cumpliendo labores del hogar. Sin embargo, todo depende de cómo se dinamizará toda esta interacción en el hogar, debido a que se estaría en un abordaje en el cual el robot volvería al hogar en un lugar inteligente, controlado y regulado el entorno al conectarse de una u otra forma con los demás electrodomésticos del hogar, así como con su ambiente, inclusive modulando la temperatura del hogar. Queda ver cómo la inteligencia artificial junto a la robótica, por medio de androides, llegan a crear la fusión idónea para poder crear un artefacto lo suficientemente humano en apariencia, claramente femenina, así como bajo el principio de poder asistir al ser humano en temas más personales, inclusive interpretando el estado anímico del individuo para el momento. Si te gustó nuestro video, recuerda dar like, suscribirte y activar la campanita para que así puedas estar actualizado de toda la información asociada a la materia que vayamos compartiendo contigo. Hasta la próxima.